Buenas noches, muy buenas noches, amadas hermanas del Eterno. Que el Padre las bendiga grandemente en esta noche. Qué bendición poder conectarnos una vez más, una noche más, en esta reunión de damas de a una voz, respondiendo al llamado. Como todos los martes a las 8 de la noche, estamos conectadas para poder estudiar de la palabra del Eterno y poder orar, interceder en oración los unos por los otros, ¿verdad? Por las peticiones que tenemos. Así que nos gozamos en esta noche. Qué bendición el poder verlas. Ya las extrañaba. Ya nos saludamos fuera de cámara, pero qué bueno ver a las hermanas que se están conectando, ¿verdad? Qué bueno, Nati. Qué bendición verte y saber que estás conectada con nosotros en esta noche. Así que damos gracias al Padre porque te pudiste conectar hoy con nosotros. Y en esta noche vamos a seguir estudiando. Mira qué bella nuestra hermana Nati. Un beso grande allá a la distancia. Ella está de la República Dominicana, conectada con nosotros. Así que el Padre nos dejó, ¿verdad? A través de su santa palabra. Nos otorgó 10 mandamientos para que pudiéramos, ¿verdad? Ser obedientes a lo que Él estableció en su palabra y de esta manera lo honramos. Así que en esta noche tenemos una hermana a la que amamos muchísimo, que a mí me encanta cuando ella da los estudios. Yo sé que ella tiene que estar un poquito nerviosa, ¿verdad? Porque ella siempre se pone un poquito nerviosa antes de dar los estudios, aunque yo creo que ella ya está perdiendo el miedo. A mí me parece que ella como que ya ha soltado el golpe, ella ya es una veterana aquí, yo diría que es como si fuera como una maestra, ella expone muy bien los estudios que trae, cuando los comparte con nosotras y nos gozamos, nos deleitamos y aprendemos muchísimo, muchísimo. Así que en esta noche voy a pedirle a nuestra amada hermana Gladys que abra su cámara, que la tenemos por aquí. Gladys, qué bendición, el Eterno te bendiga y te guarde, qué bueno verte, amada hermana, Amén, qué amén. bendición. Y qué bueno verte a ti también y espero pronta recuperación para ti, para Janet, para Lourdes también, pidiéndole siempre al Eterno pues que ponga su mano bendita. Y Amén, sí, amén, estoy muchas nerviosa, gracias. ¿sabes? Estoy nerviosa como siempre. Ay, Dios mío, pero eso es al Eso no se me principio, quita. después se te quitan los nervios, después se te quitan Eh, los nervios. Así que en esta noche a ella le tocó la gran encomienda del cuarto mandamiento. Yo creo que por eso es que ella está nerviosa, pero Nada más y sabemos que nada el menos, sí. Padre Sabemos que el Padre te va a usar poderosamente. Vamos a hacer una breve oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por las múltiples bendiciones que tienes para con cada una de nosotras, sin importar, Padre amado, Señor, la situación que estemos pasando. Tu presencia inunda nuestras vidas y vamos tomadas de tu mano, Señor, porque eres tú quien guías nuestros pasos. En esta noche no es la excepción, Padre. Te pedimos que tú abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para la exposición de tu palabra de esta noche. Padre, que lo que no hayamos podido entender hasta el momento lo podamos entender hoy, que podamos aprender de las riquezas, Señor, de tu santa y bendita palabra. Te pido que bendigas a mi hermana Gladys, Señor, que tiene a cargo la exposición del tema de esta noche. Padre amado, y que seas tú hablando a través de ella en esta enseñanza. Asimismo, te pido que bendiga a nuestra hermana Claudia, la intercesora de esta noche, que tiene a cargo el dirigirnos en oración y que la oración sea dirigida por tu Santo Espíritu, Padre amado. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Gladys, los micrófonos y las cámaras son todas tuyas para que entonces nos deleites a través de la palabra y de la
historia, porque yo sé que a ti te gusta llevarnos por la historia también. Hoy vamos a aprender muchísimo acerca del cuarto mandamiento, el día de reposo. Un poquito, un poquito. Muchas gracias y agradecida a ustedes y primero que nada al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de nuestro Mesías Yeshua y pidiéndole ante todo por la paz de Jerusalén y de toda Israel. Y vamos a comenzar con uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de nuestro Padre, dados a Moisés, y uno de los más controversiales. Pero vamos a empezar con Génesis 2, 1 al 4. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Elohim Dios hizo la tierra y los cielos. El Shabbat, en su contexto hebreo, quiere decir cesar, parar, detenerse. Es el séptimo día de la semana en el calendario hebreo, siendo a su vez el día sagrado de la semana en el judaísmo rabínico, en el judaísmo mesiánico y para los cristianos, o sea, en este caso para la iglesia adventista del séptimo día. El Shabbat se observa desde la noche del viernes, o sea, al caer el sol, hasta la noche del sábado del día siguiente, también al caer el sol. Según las prescripciones de la Torá, debe ser celebrado en primer lugar mediante la abstención de cualquier clase de trabajo. En el etos judío, el Shabbat es una señal de la relación entre Yud-Heh Vah-Heh y su pueblo. La celebración del Shabbat está prescrita entre los 10 mandamientos recibidos por Moshe, así como una fiesta semanal, como vemos en Levíticos 23, 1 al 3. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de el Eterno en donde quiera que habitéis. El término Shabbat, aunque con frecuencia se traduce como descanso o descansar, otra traducción de esta palabra es cesar de trabajar. La palabra relacionada, shevita, usada en el hebreo moderno, con el significado de huelga laboral, tiene la misma consideración al referirse más que a la abstinencia pasiva de trabajo, al acto de no trabajar. El concepto de cesación activa del trabajo también es considerado como más coherente con una actividad omnipotente de Dios. En la versión de los 10 mandamientos de Deuteronomio 5, 12 al 15, la palabra acuérdate, que en hebreo es sahor, es sustituida por cuida, o sea, chamor. De aquí se aprenden los dos principales elementos de la observancia del Shabbat: recordarlo y honrarlo por medio de rituales y cosas placenteras, y cuidarlo por medio de la abstención de los trabajos prohibidos en él. La primera aparición de la palabra Shabbat en la Torá se encuentra en Éxodo 16, 21 al 30, en relación con la milagrosa caída del maná, antes de la llegada de Israel al monte Sinaí. Y les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado a Dios. Lo que tengáis que cocer al horno, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobre, dejadlo a un lado y guardarlo para la mañana. Ellos lo guardaron para la mañana, según lo había mandado Moisés, y no hirió ni crió gusanos. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque es el sábado de Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día es sábado, en el cual no será hallado. Y aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger en el séptimo día y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Mirad que Dios os ha dado el sábado
Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Permanezca cada uno en su lugar, nadie salga de allí en el séptimo día. Así reposó el pueblo el séptimo día. Aquí Dios puso énfasis en la importancia del séptimo día de la semana como día de descanso, al proporcionar una doble ración en el día sexto y nada en el séptimo. Este milagro semanal comenzó el segundo mes después de la partida de los israelitas de Egipto. En el monte Sinaí, Moisés dijo que Dios había prescrito la observancia del reposo el séptimo día con las palabras del cuarto mandamiento en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra. Pero el séptimo día será sábado para Dios. No haréis en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus hijos, ni tus hijas. La palabra acuérdate, con que comienza el mandamiento relativo al sábado, no quiere decir que la observancia del cuarto mandamiento es más importante que los otros 9, porque todos son iguales. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofenda en un solo punto se ha hecho culpable de todo, porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. No cometes adulterio, pero cometes homicidio y has hecho transgresor de la ley. El pueblo del Eterno tenía que acordarse del sábado, porque en 6 días hizo Elohim los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día, como dice, como leímos en Génesis 2:1. Quizás con esto le está hablando al hombre que ese día era un momento recordativo del Creador y de su creación. La preeminencia del Shabbat sobre los demás días de la semana se acentuó en el ritual del antiguo tabernáculo y del templo mediante la ofrenda de un cordero adicional, como vemos en Números 28, 9 al 10. El día del sábado ofrecerá 2 corderos de un año, sin defecto, y una ofrenda vegetal de décimas de un efa de harina fina amasada con aceite con su libación. Este es el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y de su libación, y de la renovación en ese día de los panes de la proposición, como nos dice Levíticos 24, 5 al 8. Toma harina fina y haz con ella 12 panes. Cada pan será de 2 décimas de efa. Las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa de oro puro, delante de Elohim. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como memorial, una ofrenda quemada a Elohim. Cada sábado los colocarás continuamente en orden delante de Jehová de parte de los hijos de Israel como pacto perpetuo. De acuerdo con la ley levítica, la sanción que merecía la violación del sábado era la muerte, como dice en Éxodo 31, 14 al 16, y a lo menos se registra un caso de ajusticiamiento de alguien que violó el sábado voluntariamente. Números 15, 32, 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día del sábado. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación, y lo pusieron bajo guardia, porque no había sido declarado qué se había de hacer con él. Entonces Adonai dijo a Moisés, hombre morirá irremisiblemente, que toda la congregación lo apedree fuera del campamento. Entonces toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, como Adonai había mandado a Moisés. Los israelitas son cautivos de los babilonios, creyeron que era un castigo divino por algún pecado grave y supusieron que había sido la violación precisamente del cuarto mandamiento del Shabbat. En el libro de Jeremías encontramos en el capítulo 17, versículo 10 al 27, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo
por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Adonai, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Elohim, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni sacáis carga de vuestra casa ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres, pero ellos no hallaron su oído, si endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeceres, me obedecen, dice Adonai, no metiendo cargas por las puertas de esta ciudad en el reposo, santificéis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros, en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefelá, de los montes y del Nebet, trayendo holocausto y sacrificio, ofrendas e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Adonai. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo encenderé fuego en sus puertas y consumiré los palacios de Jerusalén y se apagará, tal como Jeremías. El profeta Ezequiel se lamentaba por sus días, el Shabbat era ignorado en gran medida, como nos dice en el capítulo 20 al 21. Yo soy Adonai, vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Adonai, vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Al escrutar el futuro, el Gladys, profeta dice, ajá, Gladys, ¿me escuchas? Estamos teniendo problemas con la conexión y se oye como entrecortada. La imagen se ve congelada, pero se escucha como que se entrecorta la señal para que verifiques a ver. y ahora, Si te vemos como un poco entrecortada y se escucha la señal, o sea, se escucha entrecortada y te ves como que un poquito, la visión se ve lenta, pero déjame, es que yo me tuve que mover, porque como estaba haciendo tanto calor, me vine al lado donde hay donde tengo la consola. Si quieren me da un momento para moverme entonces, a ver si puedo ok, arreglarlo. Déjame ok, parar un momento. ok. Estamos en una pausa en lo que nuestra hermana Gladys está cambiando de ubicación, ya que estamos teniendo problemas con la señal. Así que tan pronto ella se pueda ubicar, pues entonces restablecemos nuevamente el estudio. Pedimos disculpas, ¿verdad? Ante estos inconvenientes, porque pues son problemas tecnológicos y ahí pues nosotros no tenemos control acerca de esto. Así que les pedimos disculpas, ¿verdad? Por este pequeño inconveniente que nos pasa a cada rato. Pero gracias al Eterno podemos conectarnos a la distancia. Y aunque las señales de Wi-Fi, ¿verdad? No funcionen o se dañen o se pongan un poco lentas, lo más importante de todo esto es que la conexión con nuestro Padre Celestial, esa siempre está vigente, está poderosa. Él nunca nos deja, nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado ni nos va a dejar tampoco, porque Él es fiel a su palabra. Así que eso es lo más importante. Y que en estos tiempos que estamos viviendo nos podamos mantener conectadas con Él. Y ahora, Magdalis, ¿cómo está la señal? ¿Cómo está la señal? Ahora te ves mejor, aunque soy un poquito como todavía robótico, pero a lo mejor ahora va a ir engranando. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Me dice cualquier cosa, me dice cómo Ok, va.
Ok, gracias. Bueno, ahí vamos con Isaías. Al escrutar el futuro, este profeta previó que extranjeros se unirían al pueblo judío guardando el pacto del Sinaí y prometió una bendición para quienes guardaran el Shabbat, como nos dice en su capítulo 56, versículos 2 al 8. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Adonai no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Después del cautiverio, Judá, o sea, Israel, cayeron de nuevo en el descuido con respecto a la observancia del Shabbat. Y Nehemías impulsó una reforma con el fin de fomentar dicha observancia, como nos dice en su libro en el capítulo 10, a que si los pueblos de la tierra traen a vender mercancías y comestibles en el día del sábado, nada tomaremos de ellos en sábado, ni en el día santo, a dejar de cultivar nuestra tierra en el séptimo año y a perdonar toda deuda. Nehemías 13, 16 al 22, y la gente de Tiro que habitaba allí traía pescado y toda mercancía y vendía en sábado a los habitantes de Judá en Jerusalén. También reprendía a los nobles de Judá diciéndoles, ¿por qué hacen ustedes estas cosas malas, profanando así el sábado? ¿No hicieron esto sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta desgracia? Ustedes están añadiendo ira sobre Israel al profanar el sábado. Sucedió pues que cuando oscurecía las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que fueran cerradas las puertas y que no las abrieran hasta después del sábado. Puse en las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran meter cargas el día del sábado. Los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces, por lo que los amonesté diciendo, ¿por qué permanecen durante la noche frente al muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en el sábado. Luego mandé a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, oh Dios mío, y perdónanos según la grandeza de tu misericordia. Para el pueblo israelita hay varias maneras de honrar el Shabbat. Una de ellas es consagrarlo desde su principio y también en su final. El Kiddush de la noche del viernes y la Havdalah al finalizar en la tarde del sábado. Otro mandamiento de carácter rabínico es el encendido de las velas del Shabbat el viernes por la tarde antes de iniciarlo. Este mandamiento fue hecho preferentemente para la mujer, aunque en caso de no haber ninguna mujer en la casa puede hacerlo también un varón. Se acostumbra a prender un mínimo de 2 velas, aunque se llega a prender más según diferentes costumbres. Otras maneras de honrar el Shabbat son comiendo y vistiendo de una manera agradable. La práctica del Shabbat es una de las más representativas costumbres judías. El Shabbat, lejos de ser solo un día dedicado a la oración, es un día de descanso y potencialmente de enriquecimiento espiritual. Con el correr del tiempo, la práctica y conservación del Shabbat se hizo símbolo para el cumplimiento de los preceptos del judaísmo. Durante la larga historia del pueblo judío, estos han enfatizado la observancia del cuarto mandamiento. Aún así, el Shabbat se puede quebrantar para salvar la vida, por lo que algunas acciones normalmente prohibidas se permiten a personal médico, servicios de seguridad y en ocasión de una emergencia. De acuerdo con el Shevet Meshor, un comentario contemporáneo,
En la Torá, la única ocasión en que el pueblo judío estuvo totalmente reunido fue durante la celebración o explicación del Shabbat por parte de Moisés. El Shabbat en el mundo no judío. Tomando como base el judaísmo, se aceptó la idea de un día de descanso y observancia religiosa en las otras religiones monoteístas. El domingo en el caso del cristianismo y el viernes en el caso del Islam. Si bien el Shabbat judío y el domingo cristiano mantienen cierta similitud, no es correcto pensar que son lo mismo. En español, Shabbat puede entenderse como sinónimo del sábado. De hecho, el término proviene del latín Shabbatum y este a su vez del hebreo Shabbat. Para los adventistas del séptimo día, los judeocristianos y los judíos mesiánicos, el sábado no ha dejado de ser el día de reposo. Encontré una cita que me gustó bastante de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, así que se la voy a leer. El bondadoso Creador, después de los 6 días de la creación, descansó el séptimo día e instituyó el sábado para todas las personas, como recordatorio de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia de este sábado, del séptimo día como día de descanso, adoración y ministerio en armonía con la enseñanza y práctica de Jesús, el Señor del sábado. En el caso de la iglesia israelita, es muy importante recordar que el cristianismo tiene su origen en el judaísmo. Jesús guardaba el Shabbat, aunque dándole una interpretación muy personal, ya que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, según la cual hacía y permitía algunos comportamientos que, en opinión de algunos rabinos, suponían una violación del Shabbat. Estos son algunos de los fundamentos cristianos para congregarse en domingo o primer día de la semana, como recordatorio del día en que Jesucristo resucitó. Podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles 27, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esto era una comida de comunión para despedir a Pablo, que era bastante común entre el pueblo. Lo más coherente es que estaban realizando Havdalah, o sea, el cierre del Shabbat. Y como esto es ya la caída del sol, ya obviamente estaban en el primer día de la semana y alargó el discurso hasta la medianoche. En Hechos 2:46 encontramos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta cita, además de la primera de Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que significa que era la ofrenda o sedacá, que se recogía para los más necesitados, no el diezmo que se acostumbra a recoger el domingo por la mayoría de las denominaciones cristianas hoy en día. Y Apocalipsis 1:10 nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En este caso, el día del Señor es otro nombre que se le daba a la santa convocación de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, como nos dice Levíticos 23:24. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Con el tiempo llegó a existir un gran cuerpo de legislación sobre el descanso dominical lado a lado con la eclesiástica. Comenzó con un edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, quien prohibió a los jueces celebrar sesiones y a la gente trabajar en domingo. Solo se hizo una excepción a favor de la agricultura. En el 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino, llamado también el Grande, emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día del descanso. En el venerable Día del Sol,
que los magistrados y las personas que residían en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren, así decía este edicto. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas. No sea que por descuidar el momento propicio por tales operaciones, la libertad del cielo se pierda. Antes de seguir contándoles un poco sobre la historia de Constantino, quiero hacer referencia a Éxodo 34, capítulo 21, cuando nuestro rey nos dice: 6 días trabajarás, pero en el séptimo día cesarás aún en la arada y en la cosecha. Flavio Valerio Constantino fue emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del año 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o en la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega, como San Constantino. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano, con el Edicto de Milán en el 313. Aunque después de estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos I al III, el sociólogo Rodney Stark sugirió que el Edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, que habría pasado de aproximadamente 40.000, o sea, un 7% de la población del imperio, en el año 150 a casi 300.000, un 10.5% en el año 300. Muchos historiadores actuales rechazan la conversión de Constantino al cristianismo y más bien atribuyen su postura a una estrategia militar y política para ampliar aún más su poder en el imperio. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, la ciudad de Constantino. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el 325, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días lo presentan como el primer emperador cristiano que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y que no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Por ejemplo, en la reinauguración de Constantinopla en el 330 se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana. En la plaza del mercado se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol, y en las monedas del imperio aún estaba la imagen del Sol Invictus. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia del cristianismo, en la cual Constantino no sería bautizado hasta hallarse en su lecho de muerte. Constantino es llamado por su importancia el 13º apóstol en las iglesias orientales. El tema del día de reposo, así como el tema del calendario, la hora en que comenzaba y terminaba el día, al atardecer, a la caída del sol, como ya habíamos mencionado, no era ni fue nunca tema de discusión en el nuevo pacto, simplemente porque nunca nadie siquiera imaginó que se le pudiera a alguien cambiar lo que había sido ordenado por el Eterno a perpetuidad. Y desde el principio, en el capítulo 2 de Génesis, esta idea ocurrió 350 años después de Yeshua, o sea, Jesucristo, con Constantino. En este orden de ideas encontramos en el Nuevo Testamento, desde el comienzo de los relatos acerca de la vida de Yeshua, las regulaciones del día de reposo ordenadas en la Torá estaban vigentes y eran observadas por todo el pueblo judío, creyente en Yeshua o no creyente, como algo normal que jamás iba a ser modificado. Las discusiones que se presentan entre los fariseos
y Yeshua tienen que ver con el cumplimiento o no de normas que ellos, los fariseos, habían añadido al ordenado en la Torá, según sus tradiciones de hombres, pero nunca se relacionaron con el día. El día de reposo era el día séptimo de la semana, único día con nombre, o sea, el Shabbat. Los evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos y fariseos porque Jesús entraba en constante conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraron a Moisés y a la ley, y ambos tenían una medida de poder político. El Sanedrín, la Corte Suprema de 70 miembros del antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Conocemos las diferencias entre los fariseos y los saduceos por un par de pasajes de la Escritura y a través de los escritos existentes de los fariseos. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal. Insistían en una interpretación literal del texto de las Escrituras. Los fariseos, por otro lado, daban a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios. Si los saduceos no podían encontrar un mandato en la Taná, lo descartaban como algo creado por el hombre. Dado que los fariseos y los saduceos tienen una visión diferente de las escrituras, no es de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. Los saduceos rechazaron la creencia en la resurrección de los muertos, como encontramos en Marcos 12 y en Hechos 23:8. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan, pero eso le presentaron en este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con una mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejarle hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente también murió la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Y Jesús le contestó, ustedes están equivocados, porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios se le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados, se le dijo él. Pero los fariseos sí creyeron en la resurrección. Los saduceos negaron la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perecía al morir. Pero los fariseos creían en una vida después de la muerte y en una recompensa y castigo apropiados para los individuos. Los saduceos rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, pero los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en un mundo, en un reino espiritual. Socialmente, los saduceos eran más elitistas y aristocráticos que los fariseos. Los saduceos tendían a ser ricos y a ocupar puestos más poderosos. Los principales y el sumo sacerdote eran saduceos y ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín. Los fariseos eran los que representaban más al pueblo trabajador común y tenían el respeto de las multitudes. El lugar de poder de los saduceos era el templo de Jerusalén. Los fariseos controlaban las sinagogas, mientras que los saduceos eran más amigables con Roma y más complacientes con las leyes romanas que los fariseos. Perdón. Los fariseos a menudo se resistían a la helenización, pero los saduceos la aceptaban. Jesús tuvo más conflicto con los fariseos que con los saduceos, probablemente debido a la preeminencia de los primeros en la tradición oral, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición, les dijo Jesús en Marcos 7:5-9. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas,
como está escrito, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Debido a que los saduceos a menudo estaban más preocupados por la política que por la religión, ignoraron a Yeshua hasta que comenzaron a temer que pudiera atraer atención romana no deseada y alterar la situación de ese momento. Fue en ese momento cuando los saduceos y fariseos dejaron de lado sus diferencias, se unieron y conspiraron para matar a Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como que era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén, pero el legado de los fariseos perduró. De hecho, los fariseos fueron responsables de la compilación de la Misná, un documento importante con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción del templo. De esta manera, los fariseos sentaron las bases del judaísmo rabínico actual. Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita. Conocidas como la ley escrita, la Torá y el Talmud tienen su origen último en tradiciones orales, habiendo sido compilados, redactados y escritos conforme a la tradición escrita del judaísmo, si bien varios conceptos expresados en el Talmud de un modo evidente provienen de Haggadot y Misharim, es decir, relatos y narraciones propios de la tradición oral hebrea. El Talmud extiende, discute, cuestiona, explica y complementa al Tanakh, pero no puede por definición contradecir a la parte más importante o esencia de la misma, a la Torá. Yeshua o Jesucristo creció y anduvo en un mundo completamente debatiente. Estas sectas, cada cual dentro de su criterio, sostenían que solamente a ellos se le había revelado cómo guardar un mandamiento bíblico. Sin embargo, no eran debates para anular la Torá, sino que cada cual trataba de interpretar la mejor manera en relación al cuarto mandamiento, que es el que estamos discutiendo hoy, de recordarlo y protegerlo. Según nuestro Mesías, muchas de estas tradiciones y costumbres estaban anulando la Torá, como por ejemplo, cuando sana al paralítico en Shabbat en Marcos 2:1 al 12. Cuando Yeshua regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Yeshua. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de él. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron que eso es lo que éste dice es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que le preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así.
Sanar en Shabbat estaba prohibido según la costumbre de los hombres y cargar su camilla mucho más. Pero para el Mesías sanar en este día tomaba preeminencia. En Lucas 14, 1 al 6, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Lucas 4, 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Conforme a su costumbre significa hábito, norma, habitualmente no expresado por escrito, que resulta de prácticas reiteradas y generalmente asumidas por la mayoría de los que están en un lugar o participan en una determinada situación. Es requisito necesario la reiteración de la práctica y su permanencia en el tiempo. O sea, que ir a la sinagoga era uso y costumbre de Jesucristo en cada Shabbat. Otro pasaje de la Biblia que nos prueba que sus seguidores seguían guardando el Shabbat y los Shabbatot aún luego de su muerte, lo encontramos en Lucas 23, 54 al 56. Era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El apóstol Pablo o Saúl, a quien también erróneamente se le atribuye violar o quebrantar la ley de la Torá, nos dice en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gálatas 4 al 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, como que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. En Hechos 15, 20 al 21 encontramos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cuando las escrituras se leen de principio a fin, esto es desde Génesis hasta Apocalipsis, como un solo libro, entonces ordenanzas como el día de reposo adquieren sentido y significado. El plan eterno de Yuhei Bajei está diseñado sobre la base de ciertas claves que permiten entender el propósito de cada ordenanza. El número 7 en las escrituras tiene significado de algo completo, de un ciclo finalizado. El Eterno creó los cielos y la tierra en 6 días. Trabajó 6 días y en el día séptimo descansó. Era una información profética del plan diseñado para el hombre. Durante 6.000 años, un año por cada día, el hombre tendría la oportunidad de escoger libremente si serviría al Eterno o seguir otros caminos. Y en el año séptimo sería un milenio de descanso, de paz. Es en ese milenio o año séptimo cuando Yeshua o Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, reinará con su pueblo escogido para esperar juntos la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna y celestial. Cuando el Mesías afirmó que era el día, afirmó ser el Señor del día de reposo, se refería también a este evento. Señor es quien rige
quien reina y quien regirá con vara de hierro a las naciones. Él es el Señor del día de reposo. En Marcos 2, 27 al 28 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. La distorsión ha sido enseñar que la frase el Shabbat fue hecho para el hombre. Significa que tiene la potestad para cambiar el día. Nadie puede cambiar ni una sola palabra de los mandamientos. En Deuteronomios 4, 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que yo os ordeno. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este mandamiento, el Shabbat, es en cuanto a redacción el más largo de todos y hasta podemos decir situado en un sitio estratégico en medio de los mandamientos restantes, pero paradójicamente es el mandamiento que más rehusamos aceptar y obedecer. Pasamos por alto que el Eterno fue el que nos ordenó recordarlo y santificarlo desde el principio. Lo separó, lo consagró antes de que el hombre pecara. Si el Eterno hubiera tenido otra idea acerca del Shabbat o cambiarlo, nuestro maestro Yeshua no hubiera dicho lo siguiente en Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues en vuestra vida, no sea en invierno ni en día de reposo. Mateo 24, 15 al 20 se refiere al regreso, o sea, la segunda venida de nuestro Mesías. Si hubiera en la mente del Dios Todopoderoso y Él como su mensajero, como su mano derecha, como su esencia, no hubiera dicho, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en días de reposo. Se supone que en nuestros días y en esos días venideros nosotros estemos guardando ese día. Juan 14 al 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 15, el 10 al 15, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para los judíos hay varias maneras de honrar el Shabbat. Una de ellas es consagrarlo desde su principio y su final, el Kiddush de la noche del viernes y Havdalah de la noche del sábado. Uno de los mandamientos que el pueblo ha establecido es, por ejemplo, empezar la noche del Shabbat encendiendo 2 velas. Estas velas que significan ese pacto que tiene el hombre con el Dios Todopoderoso. Significa la liberación que tuvo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. El encendido de las velas por lo regular fue hecho preferentemente para la mujer, aunque en caso de no haber ninguna mujer en la casa, puede hacerlo un varón.
se acostumbra a prender un mínimo de 2 velas, aunque se llegan a prender más según las diferentes costumbres, como habíamos mencionado al principio. Se acostumbra a encender estas 2 velas, una para recordar el versículo, recuerda el Shabbat y santifícalo, como aparece en los 10 mandamientos en el libro de Shemot, Éxodo, y la segunda para recordar el versículo, guarda el sábado y santifícalo, como aparece en los 10 mandamientos en el libro de Devarim o Deuteronomios. Otras maneras de honrar el Shabbat son comiendo y vistiendo de una manera agradable. Como dijimos, este 4.º mandamiento, el Shabbat, fue establecido por el propio Dios desde el principio, antes, como mencionamos antes de que el hombre pecara, o sea, en el jardín del Edén. El primero que hizo este mandamiento, el primero, fue nuestro propio Dios. Así que no podemos pasar por alto este hecho. En nuestra sociedad actualmente, y desde, como vimos, desde la historia de Constantino, las diferencias que habían entre la iglesia que se estaba fundando en ese momento, que después resultó ser la iglesia católica, apostólica romana, como la primera de las iglesias cristianas. Esto que dictaminó Constantino por ser el máximo líder del imperio que estaba en ese momento dominando la mayor parte del mundo que se conocía. A nosotros principalmente, nosotros que vivimos aquí en América Latina, nosotros fuimos conquistados por España, y España, su religión principal era la religión católica. Por eso es que traemos esta ideología de el día de reposo como el día del domingo. Y yo no quiero de ninguna manera, porque para mí, o sea, no para mí, nuestra fe y para todos los que creemos en Yeshua o en Jesucristo, nuestra fe es que es el Hijo de Dios Santísimo, que Él murió en esa cruz para llevarse toda nuestra maldad, nuestras ofensas, nuestra iniquidad, y tomó el lugar de nosotros. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, y que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra fe. Pero lo cierto es que ahí el Padre mismo, vuelvo y repito, escribió con su propio dedo y dijo desde un principio, estableció que teníamos que acordarnos del Shabbat y santificarlo. Y recordamos que desde el principio el Señor nos dice cuál va a ser el final. Cuando el Mesías regrese, va a haber el año del milenio. El milenio va a ser un eterno Shabbat. O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros nos acordemos y honremos lo que va a ser toda una eternidad, lo que va a ser nuestra vida en esa vida eterna, si es que seguimos los mandamientos que nos ordenó nuestro Elohim y que nos ordenó también su Hijo amado. Tenemos que estar bien, bien claros en esto. Yo no indagué mucho, no mencioné muchas de las provisiones que el mundo judío o Judá estableció para este día. Hay un sinnúmero de provisiones, como no encender luz, no encender la estufa, pero esas cosas pues todo el mundo las va a tomar pues a su manera. Lo importante del Shabbat es que tú, a la caída de ese sol el viernes, tú establezcas que hay una diferencia, que vas a pasar de lo profano a lo santo, que todas las cargas, todas las cosas, todas las vicisitudes o todo lo que trabajaste, hiciste, pasaste durante esos 6 días de la semana, ese séptimo día tú puedes tener un encuentro con el Todopoderoso, y entrar en ese espacio sagrado para volver, y repito, para
santificarlo, para honrarlo lo mejor que nosotros podamos. Esto se trata, como dije, del Edén. Y en el Edén se trata de una familia, de una casa. Y como acostumbran, yo me imagino que ustedes, las muchachas que pertenecen a las raíces hebreas de la fe, acostumbran a ese viernes en la noche a estar en familia y cómo empiezan ese Shabbat, encendiendo las velas, haciendo una oración. El esposo ora por su esposa, el padre y la madre oran por sus hijos, los hijos oran por sus padres. Y todo se trata de esto, que tú dentro de tu familia puedas agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado, por la creación, por todas las promesas que ha cumplido en nosotros, por todas las bendiciones que nos ha dado, y que puedas enseñarle a tus hijos lo que es realmente el Shabbat. El Shabbat es vuelvo y repito, es ese espacio donde el Creador quiere que nosotros entremos ante su presencia, que entremos ante su presencia, que podamos santificar su santo y poderoso nombre y que podamos recordar que Él es nuestro creador, que todo lo que tenemos alrededor fue Él el que lo creó y que Él va a estar con nosotros desde el principio, como dijimos, desde Génesis, y que al final de los días eso es precisamente lo que Él quiere, morar con nosotros. Así que hasta aquí llegó mi enseñanza de hoy. Espero que me hayan escuchado bien después del pequeño, ¿verdad? Que tuve, perdón, pero fue que me tuve que mover de sitio, no pensé que no había mucha señal. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Muchas gracias por la atención, como siempre. Muchas gracias, Gladys. Tremenda enseñanza que nos has traído en esta noche. De verdad que sí. Una vez te moviste, se escuchó mucho mejor. Así que no tienes que pedir disculpas porque esas son situaciones tecnológicas que suceden, ¿verdad? Que nosotras no tenemos control. Pero estuvo muy, muy buena la enseñanza. De verdad que sí. ¿Qué te puedo decir? Lo dijiste todo. Hiciste yo creo que desde Génesis hasta Apocalipsis, tú hiciste un resumen completo de lo que es el día de reposo desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que hoy vimos un paseo por la palabra del Eterno y qué hermoso que tú presentas desde Génesis cuando Dios crea el mundo, crea el ser humano, crea los animales y Él reposa el séptimo día, él hizo toda su obra y reposó, descansó. Y a pesar de que, ¿verdad? Esa fue la enseñanza desde el Edén, a pesar de que el hombre, ¿verdad? Y cuando habla el hombre, me refiero al hombre y a la mujer, ¿verdad? Ellos comen de la fruta prohibida, entra el pecado en ellos aún después de ellos haber pecado, de haber desobedecido los mandatos de Dios, todavía el mandato de Dios prevalece. ¿Por qué? Porque el día de reposo tenían que seguir cumpliéndolo. Inclusive lo vemos cuando entonces Él le dice a su pueblo que tenían que reposar el séptimo día. O sea, que tenían que guardar ese día, era para separarlo para Dios. Así que vemos verdaderamente cómo prevalece el mandamiento, cómo lo vemos que ha prevalecido desde lo que son los patriarcas, ¿verdad? De lo que es desde el Génesis, los patriarcas, desde el pueblo de Dios, los profetas, y así ha seguido prevaleciendo hasta inclusive los días de Jesucristo, de Jesús, que Él cumplió el mandamiento. Él Exacto. iba a la sinagoga los sábados. La mayoría de los milagros que él realizó fueron en Eso Shabbat, es Shabbat. que fue el sábado. O sea, él no vino a abolir la ley, él no vino a cambiar el día de reposo, como muchas personas creen, sino que al contrario, él vino a cumplir y él con su ejemplo
¿verdad? Con su testimonio nos dejó ver claro que había que guardar el mandamiento que Dios había dado porque a él le agradaba. Algo curioso es que vemos que aún luego de que él muere y resucita, se sigue guardando el día de reposo porque lo vemos Ujú. en los profetas que siguen guardando. O sea, estamos viendo, hay una cosa bien importante, el Nuevo Testamento fue escrito muchos años después Después, de que había sucedido el evento de que pues Jesucristo había muerto, había resucitado, o sea, y vemos cómo aún cuando ellos escriben, ellos todavía están guardando el día de reposo. Vemos cómo se prueba a través de la palabra que nadie tiene la autoridad de cambiar lo que Dios estableció. Y un dato muy importante, los 10 mandamientos que Dios dio al inicio escritamente a su pueblo fueron escritos por su propio dedo. entiendo. Exacto. Ni una tilde ni una jota se pueden cambiar de lo que está establecido en la palabra de Dios. Y si él lo escribió con su propio dedo, ¿quién es el ser humano para venir a cambiar lo que Dios escribió con puño y letra? Y si nos vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay un solo versículo que diga que se puede cambiar el día de reposo de un día a otro, ya sea cambiarlo porque, bueno, la mayoría es el domingo, pero hay otras personas que son el viernes, hay otras personas que eso es Ujú. el día de la semana que caiga, porque hasta esto yo he escuchado, o sea, siguen un tipo de calendario que el día de reposo te puede caer el martes, te puede caer el jueves, te puede caer un viernes, o sea, según el calendario que ellos van llevando, ahí cae su día de reposo. Lo hay. Es increíble, pero es cierto, Ujú. porque hay algunas personas que lo hacen de esta manera, igual con las fiestas bíblicas, o sea, ellos van cambiando según caiga. O sea, estamos hablando de que la base que tenemos, que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ningún versículo que diga que el día de reposo cae domingo, cae viernes, porque este mes me cayó el lunes, el mes que viene va a caer, o el año que viene de este mes me cayó martes, pero ahora me cae jueves. No, no existe tal cosa. O sea, no tenemos la potestad para cambiar lo que Dios estableció. Nosotros como seres humanos no lo podemos hacer. Estamos violando lo que Dios estableció, estamos tal vez incurriendo en lo que es transgresión, lo que es pecado. Por lo tanto, respetamos la creencia de todos, porque nosotros aquí en el grupo de A Una Voz tenemos, Sí, ¿verdad? De todas las denominaciones aquí, ¿verdad? Y esto no nos divide, al contrario, esto nos une. Pero precisamente estamos estudiando la palabra de Dios para compartir lo que Dios ha establecido, para poder aprender, para poder seguir mejorando. Hoy yo aprendí muchísimas cosas con mi hermana Gladys que yo desconocía, por eso yo digo que ella es historiadora, ella nos lleva por la historia, y cuando ella trae la historia de que si los saduceos, y ella explicó también los saduceos y los fariseos, que dice, wow, estos detallitos así, que ella mencionó unos cuantos, yo los desconocía, así que hoy me enriquecí aprendiendo, y de eso se trata, de que estamos aprendiendo las unas entiendo. y las de las otras de lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios es un Dios fiel, justo, verdadero, Él es un Dios celoso, Él es un Dios santo. Y cuando vamos a entrar a su día santo, obviamente, como menciona Gladys, los judíos, nuestros hermanos judíos, tienen una costumbre de cómo ellos celebran Shabbat, ellos prenden la vela, ellos hacen las oraciones, ellos hacen sus tipos de rituales o costumbres, ¿verdad? Y nosotros pues respetamos también esas costumbres, que no necesariamente algunas personas lo tienen que hacer de esta manera, porque pues cuando entramos a Shabbat, nos podemos presentar delante del Padre. Como ella dice, hay costumbres en las que pues no se puede prender la luz o no se puede prender fuego o no se puede, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? Que son tal vez como que
costumbres, que no vamos a entrar en detalles, ni vamos a señalar, ni vamos a decir si está bien o no está bien. Eso cada cual con el Eterno. Lo importante es que ese día, esas 24 horas, podamos sacarlas para nosotros poder honrar a nuestro Padre Celestial, poder honrar, ¿verdad? El sacrificio que hizo Yeshua, Jesucristo, por nosotros en esta cruz del Calvario, donde nos redimió del pecado y de la muerte. Poder honrar y exaltar el nombre del Eterno, que nos dio los mandamientos y nos dijo, mira, vas a coger un día, que es el día de reposo, en el que vamos a cesar toda obra. No vamos a trabajar. En el día de reposo no se trabaja, no se trabaja. Tenemos que descansar. ¿Por qué lo hizo así? Porque está probado científicamente que el cuerpo, si tú lo mantienes activo constantemente, te va a hacer un shutdown en un momento determinado. Necesitamos descansar, pero qué mejor que descansar deleitándonos, adorando, alabando y exaltando el nombre de nuestro Mesías, el nombre de nuestro Rey, ante su presencia, porque Él hizo ese día para descansar, pero es para exaltar y glorificar su nombre, para darle gracias de que tenemos ese día para descansar. Somos más que bienaventurados, más que bendecidos de tener este día. No voy a trabajar. Mira, pues lo mejor que podemos hacer es gloria a Dios, aleluya, exaltar su nombre, deleitarnos, aprender, estudiar de la palabra del Eterno para conectarnos más con Él, porque precisamente lo que quiere es que nos desconectemos del mundo y nos enchufemos con Él. Vamos a verlo de una manera sencilla de explicar. Ok, 6 días de la semana. Tú te vas a mantener conectado con las cosas del mundo, tú ahí, y tengo que hacer esto, y tenemos como una rutina, sin olvidarnos de Él, ¿verdad? Porque tenemos que estar. Pero entonces tenemos un día que es para conectarnos con Él 24/7, ahí las 24 horas del día. Ay, qué bendición. Ese es, ese es como que un refrigerio, como que un gozo, un deleite de verdad. Deleite. Dice, sí, dice que es delicia santa. O sea, ¿por qué? Porque es hermoso poder estar ante la presencia de Él y conectarnos. Así que gracias, Gladys, de verdad, hermosa la enseñanza de hoy. Aprendimos muchísimo desde la A hasta la Z. Esto estuvo espectacular como siempre. Le doy gracias al Eterno porque de verdad te dejas usar por Él. Qué bendición el poder tenerte enseñándonos. Tal vez, como tú dijiste, el mandamiento más controversial, Ujú. el que es el mandamiento tal vez el más difícil, inclusive es el mandamiento en el que tal vez el enemigo utiliza todas sus artimañas para poder hacer daño en contra precisamente de este mandamiento que es el número 4, porque es el día especial que separamos para el Eterno. Y Satanás ha querido imitar todo lo que hace el Padre y ha querido tergiversar lo que está establecido en sus palabras. Inclusive pudimos ver cómo no hubo respeto hacia el pueblo judío el sábado pasado, que Sí, era sí. día de Shabbat, que era el último día de la fiesta que estaban celebrando, y muchos de ellos no pudieron llegar a la sinagoga a celebrar su Shabbat ni a celebrar el último día de la fiesta, ¿verdad? Porque vino este ataque, que vemos que es un ataque del enemigo, un ataque atroz, ¿verdad? Que lo que viene es a dañar, a tratar de dañar lo que el Padre ha establecido, aunque sabemos que esto es parte del cumplimiento de lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que estas cosas de guerras que estamos viendo ahora, terremotos, cambios climáticos, todas estas cosas tienen que acontecer, tienen que cumplirse para que llegue, ¿verdad? El retorno de nuestro amado Mesías, de Yeshua, de Exacto. Jesús. Así que, ¿qué nos hace ver esto? Que estamos más cerca, que falta menos tiempo. Así que lo que tenemos es que, ok,
cómo yo estoy delante del Padre porque se está acercando ya la fecha. Hermana, ustedes tienen su traje de novia preparado porque ya se está acercando más la fecha. Ay, nunca les habían hecho esa pregunta. Pues tenemos que hacernos esa pregunta en esta noche. Mi traje de novia está preparada. Que me faltan algunos detallitos del traje de novia. Estoy trabajando bien con el cuarto mandamiento, con el primero, con el segundo, con el tercero. Ya vamos por el cuarto mandamiento, amadas hermanas. Así que tenemos que analizarnos nuestro traje de novia. Déjame ver. Mandamiento uno, mandamiento dos, mandamiento tres, mandamiento cuatro. Me quedan todavía 6 mandamientos. Vamos a ver cuando terminemos los 10 mandamientos, cómo va a estar nuestro traje de novia. Así que tenemos esa asignación en esta noche. Gracias, Gladys, de verdad, nuevamente. Agradecemos todo el esfuerzo que pusiste en enseñarnos, de verdad. Excelente la enseñanza. Amadas hermanas, exhorto a las hermanas a que una vez subamos el video en nuestras redes sociales, en YouTube, en la página de Telegram, que usted comparta este video, porque es una enseñanza muy completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos explica en detalle, bien fácil y bien sencillo de entender, el cuarto mandamiento, de cómo tenemos que guardar el cuarto mandamiento. Así que las exhorto a que una vez lo subamos, ustedes compartan a todas las personas allegados que ustedes entiendan que tienen que ver este video. Así que gracias, Gladys, el Eterno te bendiga y te guarde, que bueno, verte nuevamente, te mando, Gracias a antes de ti. despedir, un abrazo bien grande a la distancia, ¿verdad? Así que gracias, amada hermana. Y en esta hora vamos Pronta a pasar con recuperación para nuestra, ti. Pronta recuperación gracias, para ti, gracias. para Janet, para Lourdes también, para Martita también, que fue operada, para todas. Sí, Y saludos gracias, a gracias. Clemencia, saludos a Colombia, a Chile, a todas las chicas, Amén, gracias, amada hermana, muchas gracias, de verdad A que Claudia sí. también. Sí, que ella es nuestra intercesora en esta noche, nuestra amada Claudia, Dios mío. Ay, a mí me Exactamente. encantaría que el Padre nos diera la oportunidad algún día, bueno, solo Él sabe, que nos pudiéramos reunir todas en persona. Ustedes se imaginan qué bendición poder reunirnos todas. Así que si no se nos da, ¿verdad? Por lo menos pues, cuando estemos en la Nueva Jerusalén nos vamos a encontrar allí, nos vamos a Amén. poder ver y abrazar. Así que eso sí que es nuestra esperanza. Tenemos Así que que establecer el gracias. rinconcito donde nos vamos a reunir. Ay, esa es muy buena idea. Tenemos que buscar, mira, en aquella esquinita allí, Como al dice lado de el allí cohen de, David y su esposa, que ellos ya establecieron el rinconcito donde toda catedral de la fe se va a reunir, pues nosotros tenemos que establecer también el rinconcito donde nos vamos a ver cuando llegue ese exacto. momento. Mira que sea, exacto, que sea por allí cerquita también para que no haya que caminar muchos unas de las otras, así que pues, y de una vez saludamos a todos los hermanos. Amén. Tremenda idea, Gladys, muchas gracias, de verdad que sí. Y vamos a pasar ahora en esta noche a la parte de la intercesión con nuestra amada hermana Claudia, que nos va a dirigir en oración por todas las peticiones que tenemos presentes. Muchas gracias, Claudia, por estar conectada con nosotros en esta noche. Así que el micrófono es todo tuyo para que nos dirijas en oración. Así que, amadas hermanas, nos conectamos en este momento en oración delante del Señor. Gracias, Magdalis. Gracias, Gladys, por tu enseñanza. Estuvo súper, súper, súper. Muchos puntos que yo desconocía, pero muchas gracias, de verdad, es muy valiosa. De hecho, la voy a volver a escuchar para anotar bien las citas bíblicas que no tenía en este momento cómo hacerlo, pero estuvo súper completa. Muchísimas gracias. Que Dios te siga usando y bendiciendo, Gladys. Bueno, y gracias a todas por estar esta noche. Yo le pido a Dios que sea con su Espíritu Santo en este momento, derramando de su luz, de su sabiduría y de su guía para que estas peticiones que todos hacemos hoy sean escuchadas por el Padre, sean respondidas de acuerdo a su perfecta voluntad y en su perfecto tiempo.
Te entrego, Señor, primero que todo, a tu pueblo, Señor, en Israel. Te entrego también a Palestina, Señor. Te entrego esta guerra que se ha desatado, Señor, que sabemos que es el enemigo tratando de destruir a tu pueblo, tratando de traer confusión, más enemistad, más odio. Señor, te suplico, porque sé que tu palabra está escrita y que todas estas cosas tienen que suceder, pero te suplico misericordia y compasión por tu pueblo, Señor. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible y que en medio de esta guerra tu mano puede cubrir a tu pueblo, Señor, y protegerlos y proveerles lo que necesiten, Señor. Agua, comida, medicamentos, Señor. Traer consuelo, traer fuerza, Señor, traer fortaleza y también perdón, Señor, porque tu pueblo también se ha desviado y hay mucho pecado, Señor. Porque el día anterior a esta bomba, Señor, hubo en Israel un desfile LGTB. Dios mío, perdónalos porque así como dijo Jesús en su último suspiro, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso está cumpliéndose hoy, Señor. Perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia, Señor, ten compasión. Te entrego esta noche a todas las personas que están enfermas del grupo, a nuestra hermana Lourdes, a mi hija Juanita, Señor, y a todas las personas que han hecho peticiones, Padre, de salud, de provisión, de trabajo, Señor, de salud mental, Señor, física y emocional, de salud espiritual, Padre. Señor, yo te suplico que desciendas en cada hogar y en cada persona, Señor, trayendo primero que todo perdón de sus pecados, arrepentimiento genuino, Señor, en sus corazones. Señor, que cada rodilla se hinque ante ti, Señor, clamando tu misericordia y tu perdón, Señor. Que seas tú derramando sobre cada uno, Señor, de tu luz y sabiduría, que nos des entendimiento y que nos ayudes, Señor, a cada día ser mejores personas, ser obedientes a tus mandamientos, Señor, porque tú nos enseñaste con tu ejemplo. Cada sábado ibas a la sinagoga, con tu ejemplo también en la tumba, Señor, porque tú descansaste el sábado, Señor, y resucitaste el domingo, Señor. Tú guardaste los mandamientos de tu Padre hasta estando muerto, Padre. Jesús, hoy te agradecemos, Señor, por tu obediencia a tu Padre, por tu ejemplo, Señor, porque tú fuiste humano como nosotros, solo que no pecaste, solo que venciste la tentación y nos enseñaste cómo vencerla, Señor, en oración, en ayuno y en obediencia. Por amor a tu Padre, todo lo sufriste, todo lo aguantaste, fuiste obediente hasta la muerte. Y gracias por ese amor también por nosotros, Jesús, porque si no nos hubieras amado como tu Padre, no hubieras dado tu vida por nosotros. Y hoy quiero agradecerte, Jesús. Gracias a ti volvemos a tener comunicación con nuestro Padre. Gracias a ti, tu Padre nos ve limpios. Gracias a ti nos sanaste de todo. Gracias, Jesús. Gracias. Te agradecemos todo en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Claudia.
por llevarnos en oración delante del Padre. Gracias por esa hermosa oración. Sabemos que el Padre, Él va a contestar cada una de las peticiones conforme a su voluntad y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en cada una de ellas. Así que, amadas hermanas, antes de despedirnos, queremos recordarles que el próximo martes, con el favor del Eterno, a las 8 de la noche, nos conectamos nuevamente para proseguir esta jornada, ¿verdad? De los mandamientos con el quinto mandamiento. Así que con el favor del Padre las vamos a esperar, eh, ¿verdad? El próximo martes a las 8 de la noche. Vamos a cerrar la reunión, pero les voy a pedir que se queden unos minutitos, no se vayan una vez cerremos la reunión, porque quiero mencionarles algo rapidito fuera de las cámaras. Así que, amadas hermanas, les vamos a mandar un beso bien grande y un abrazo bien apretado. Así que culminamos la reunión en esta noche. Que tengan un sueño reparador, que el Padre las bendiga y las guarde y que mañana se levanten vigorosas, llenas del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así que nos Amén. vemos el próximo martes.